Iniciamos con el tema estructura de costos y matriz de costos. Como se los había planteado, acabamos de ver la clasificación de los costos, ingeniera, y ellos se clasifican básicamente en Costos fijos y costos variables. Costos fijos y costos variables. Les había anunciado en este tema de la separación de los costos que es clave conocer la estructura de costos de toda unidad de negocio o de toda planta. Toda planta tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? La planteamos a través de una fórmula que es la fórmula de costo total. Lo fundamental aquí en el tema de estructura es que ellos se clasifican en costos fijos y en costos variables. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, si yo quiero plantear una fórmula de costo total, tendría que hacer esa separación. ¿Y cómo la hago? Tomo mis costos fijos totales, ¿de acuerdo? Y así los voy a analizar. ¿Sí? ¿Le sumo qué? ¿Cuáles me faltan, ingeniero? Pero los costos variables, ¿verdad? No los quiero totales, los quiero por nivel de actividad. Entonces digo, eso es igual a mi costo fijo total más mi costo variable unitario multiplicado por el nivel de actividad. Los niveles de actividad los habíamos mirado ahorita, ¿verdad? Pueden ser toneladas, pueden ser galones, pueden ser kilos, pueden ser horas máquinas, horas hombre, de acuerdo a la actividad que estemos desarrollando en cada una de las plantas. ¿Listo? Bien, entonces, ya tenemos la fórmula de costo. Esto es lo que llamamos estructura. Cuando ustedes les planteen, ¿verdad?, cuál es la estructura de costo de tu planta, tú debes saber cuál es tu costo fijo total, cuál es tu costo variable unitario y obviamente tú sabes cuál es tu nivel de actividad y qué capacidad instalada tienes. ¿Ok? Entonces, si yo les decía a ustedes, es clave conocer la estructura. Si yo conozco esto, cada una de estas variables, yo simplemente me muevo aquí en el nivel de actividad y sabría qué, ingeniera, mi costo total. ¿Sí se dan cuenta? Tengo la obligación de conocer mi estructura. Bien, ¿qué vamos a desarrollar en el caso que les estoy planteando allí? El primer caso que vamos a desarrollar que tiene que ver con estructura. Que si yo llego a una planta, vamos a poner ese ejemplo, yo llego a una planta y no conozco nada de la planta, no conozco la estructura, yo puedo entrar a saber cuánto es la estructura simplemente pidiendo información como esa que tienen ustedes allí. Tenemos el costo total, las unidades producidas, es clave tener esa información. ¿Será que una planta a nivel de estadística no tiene esa información básica? Es una información básica. Ni siquiera estamos hablando de una información extra costo, ¿verdad? Simplemente una información de costo total y una información de unidades producidas. Es una información básica. ¿Podríamos tenerla? Sí. Entonces, hay un método que se utiliza mucho para tratar de separar lo que son los costos fijos y los costos variables de una planta, de cualquier unidad de negocio. Se llama el método del punto alto, punto bajo. ¿Qué nos dice ese método? Ojo, ese método nos dice que debemos seleccionar de la información que tenemos, ojalá tengamos una información de todo un año, para tratar de determinar cuál es la estructura de costos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es determinar de esa información, me van ayudando, cuál es el punto más alto a nivel de producción. El punto más alto a nivel de producción. 7.000 unidades en el mes de mayo, ¿verdad? En el mes de mayo hicimos 7.000 unidades. ¿Y cuál es el costo total a ese nivel de producción? 159.200. Ojo que las cifras están en miles, o sea, estamos hablando de 159.200.000. Listo. Entonces, me dice el método, toma el punto alto y también toma el punto más bajo. Entonces, alguien que me diga cuál es el punto más bajo. ¿Cuándo hago? 2.500. ¿Cuánto es el costo ahí asociado? 89 millones. Cerrado. Ok. Me dice entonces el método del punto alto, punto bajo, ¿verdad? Que después de haber seleccionado ese punto alto, ese punto bajo, saque la diferencia entre el volumen de producción y los costos asociados a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la diferencia en cantidad me dice que son 4.500 unidades. Y en costos
70.200.000, ¿ok? Analicemos la información, no lo que nos plantea el modelo de punto alto, punto bajo. Listo, se presentó una variación en el volumen, ¿estamos de acuerdo? Entre los dos puntos y una variación en los costos. Vamos a la teoría. A la teoría, los conceptos que quedaron claros ahorita de qué es un costo variable y qué es un costo fijo, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que se movieron estos costos en 70 millones de pesos? Porque fabriqué 4.500 unidades más, ¿cierto, ingeniero? Sí, claro, pero ¿cuáles fueron los costos que debieron moverse por yo cambiar de volumen? Los variables, ¿verdad? Fíjate, ahí me estoy pegando de la definición de costo, porque el costo variable, ingeniera, es aquel que cambia, ¿verdad? Que sube o disminuye dependiendo del volumen, ¿de acuerdo? Y el costo fijo, ¿cuál es su comportamiento, ingeniero? Él permanece fijo. Recuerda la definición, para un periodo de tiempo y dentro de un rango relevante. Listo. Entonces, yo a la conclusión que llego mirando lo que me plantea el modelo es que si esto cambió, ¿verdad? Y cambió en dinero, el valor total del costo cambió, yo podría dividir estos valores. Por favor, me ayudan. 70.200.000 entre 4.500. Y esa cifra nos dio 15.600 pesos. ¿A qué conclusión puedo llegar yo? Si hago esta división, puedo llegar a la conclusión que mi costo variable unitario es de 15.600 pesos. Fíjate, por definición, ¿verdad? Por definición. Ok, entonces ya el modelo, el método del punto alto, punto bajo, me dice que llego a mi costo variable por unidad. Ok, obtengo mi costo variable unitario. ¿Y qué me falta dentro del tema de la estructura? ¿Qué me falta, ingeniero? Mire, yo tengo la estructura, es igual costo total a costo fijo total más costo variable unitario, multiplicado todo por nivel de actividad. ¿Qué me falta distinguir allí, separar allí? Me falta obtener mis costos fijos, ¿verdad? Entonces, basta con que yo en cualquiera de los dos niveles, lo vamos a hacer en los dos, pero en cualquiera de los dos niveles, escoja usted uno de los dos ingenieros. Vamos a escoger el punto alto, ¿cierto? Entonces, en el punto alto vamos a separar, vamos a determinar el costo variable total en ese punto. En ese punto me dicen que estamos trabajando con ¿cuántas unidades? Con 7.000 unidades. Tomo el punto alto, son 7.000 unidades, ¿verdad? Si mi costo variable unitario son 15.600, mi costo variable total sería la multiplicación de 7.000, ¿verdad? Por 15.600. ¿Me ayudas, ingeniero, con el resultado total? 109.200.000, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que este es mi costo variable total, ¿ok? Yo voy en reemplazo en esta fórmula de costo y digo, ojo, mi costo total es ¿cuánto? 159.200.000, ¿verdad? Y mi costo variable total suma 109.200.000. ¿Qué quiere decir? Si yo saco la diferencia entre costo total, que es 159.200.000, ¿ok? Llego a la conclusión que mi costo fijo total es de 50 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? Con eso, acabamos de definir la estructura de costos de este negocio. Entonces, si yo conozco la estructura, conozco mi negocio. Ojo a la temática, ojo a la temática, ojo a la temática. Yo llego al negocio y no conozco nada de él. Quiero aproximarse a los costos. Recuerden que costo preciso no existe. ¿Ok? Entonces yo quiero aproximarme a los costos y quiero aproximarme a la estructura. Entonces la recomendación es, si vas a utilizar el modelo, no creas que llegaste al 100% a la estructura, porque es posible que en la información que tengas haya distorsión y errores que se cometen durante los meses en el tema de costos. Pero sí te invita a que tú le hagas seguimiento, y te vayas aproximando a una realidad de la estructura de costos de cada unidad de negocio.